el canal del Congreso presenta. La emergencia climática es una realidad, no es un llamado a prevenir lo que en el futuro pueda pasar. Está sucediendo hoy en día, lo estamos viviendo con la crisis del agua como un ejemplo muy claro. México enfrenta una crisis hídrica que afecta a 11 entidades, incluida la Ciudad de México. Con el 61.5% del territorio nacional aquejado por sequías, el Senado exhortó a la Comisión Nacional del Agua para que cumpla con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, agua limpia y saneamiento. De este asunto nos ocuparemos en un momento más. Por ahora, permítanme darles la bienvenida a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli. Iniciamos. La espina bífida es una malformación congénita que impide el desarrollo normal de la columna vertebral durante las primeras semanas del embarazo. Se trata de la segunda causa de discapacidad física en la infancia después de la parálisis cerebral. Y sin embargo, hay poca información en materia de prevención, así lo alertan en el Senado de la República. En México, por cada 100,000 recién nacidos, 144 padecen disrafismos espinales o espina bífida. Tan solo en 2023 se reportaron 2.264 casos, y las incidencias más altas fueron registradas en los estados de Morelos y Jalisco. La espina bífida aperta, ¿no? La espina bífida aperta pues, se divide en tres básicamente, que es el mielomeningocele, el meningocele y la raquisquisis. El mielomeningocele es cuando la parte de aquí de la columna vertebral sale por completo, sale de esta parte, como no se formó, pues está aquí afuera la médula espinal y cuando nace es muy evidente y prácticamente las primeras 72 horas lo resolvemos. ¿Qué pasa si no lo resuelven? Pues como está afuera, está expuesta la médula espinal, puede tener algo que se llama meningitis, una infección del sistema nervioso, que es algo gravísimo. Tenemos ciertas condiciones que nos hacen ver la vida de manera diferente. Entonces esta condición lo que hace es pérdida de sensibilidad abajo de la formita que te digo que es como un panquecito que se opera, y lo que te quedan son las secuelas del mielomeningocele, que es pues sensibilidad, no tener control de esfínteres, la condición neurológica de la cabeza, etcétera, ¿no? Ante los altos índices de casos de espina bífida en el país, senadoras y senadores han planteado enfocar la atención en la prevención de malformaciones en el embrión y llevar un control prenatal, a fin de evitar factores de riesgo y detectar oportunamente cualquier patología. Es muy importante una buena alimentación. Hay programas de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, para apoyar con complementos alimentarios a la madre durante el periodo de gestación. Ácido fólico, hierro, complejo B, vitamina A, D, E, que son muy importantes. Además, los especialistas recomiendan una planeación del embarazo y cuidados anticipados para la prevención de este y otros padecimientos. Lo mejor es que cada quien planee el embarazo. Lo mejor es planear el embarazo y que por lo menos 3 meses antes de embarazarse comiencen a ingerir ácido fólico en una cantidad de 0.4 miligramos, más o menos 400 miligramos. Es lo mínimo, hasta 0.5. Se requiere que se fortalezca el control prenatal, el control del embarazo de las madres, que durante esta etapa las madres tengan una buena alimentación, porque el niño se alimenta de lo que se alimenta la madre, y evitar que la madre tenga problemas secundarios como es la preeclampsia, la eclampsia. Finalmente, las personas con este padecimiento hacen un llamado a la inclusión con la creación de espacios seguros para ellos. Yo creo que las políticas públicas deben de ir enfocadas a escucharnos, primero a respetarnos, ¿no? Me preguntabas hace rato sobre los retos que enfrenté. En las escuelas públicas no hay las condiciones para que una persona con discapacidad se desarrolle. En general hace falta que las políticas públicas vayan enfocadas a que nosotros nos sintamos integrados.
La bandera es uno de los 3 símbolos patrios que da identidad a los mexicanos y a las mexicanas. En ella confluyen los valores de la nación y al conmemorarla recordamos las luchas del pueblo mexicano por su libertad. El Día de la Bandera Mexicana se estableció el 24 de febrero de 1934, pero no fue sino hasta 1940 cuando se reconoció la fecha de manera oficial por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Desde el inicio de la Guerra de Independencia, con el estandarte portado por el cura Hidalgo, México ha tenido una diversidad de banderas, entre ellas la bandera del Imperio de Agustín de Iturbide, la bandera de la República Federal, la bandera de Equidad y Justicia y la bandera postrevolucionaria, las cuales han representado las diferentes posturas y corrientes políticas de los presidentes mexicanos. Ante esto, el 17 de agosto de 1968 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacionales, con la intención de evitar sus modificaciones por medio de la regulación jurídica de los elementos de identificación nacional. Este ordenamiento jurídico estuvo vigente hasta 1984, cuando entró en vigor la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, iniciativa presentada al Congreso de la Unión por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, la cual establecía los honores que deben rendirse al lábaro patrio y la ejecución del himno nacional. Así, en el artículo 10 de la Ley sobre el Escudo, la bandera y el himno nacionales, señala que el 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la bandera nacional. En el Senado de la República se han dictaminado diversas iniciativas y minutas en torno a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, con la intención de reforzar el respeto a los símbolos patrios. Desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, la Carta Magna que actualmente rige la vida de México quedó integrada por 136 artículos, 19 transitorios y 9 títulos, y fue reconocida como la primera constitución social del mundo. Un estudio reciente publicado por el Instituto Belisario Domínguez señala que hasta febrero de 2024 se han aprobado 256 reformas constitucionales que a su vez modificaron 770 ocasiones diversos artículos. Sin embargo, no todos los artículos han sido reformados, pues 19 de ellos se han mantenido sin cambios desde 1917. Otro dato interesante señala que durante los últimos 24 años del siglo XX se aprobaron 66 reformas constitucionales prácticamente con los votos de una sola fuerza política, el PRI, mientras que en los primeros 24 años del siglo XXI se han aprobado 106 modificaciones con el acuerdo de las distintas fuerzas políticas. El estudio sostiene que uno de los rasgos distintivos de las reformas en la era de la alternancia es que el presidente ha dejado de ser el gran legislador constitucional, toda vez que de las 106 reformas constitucionales aprobadas entre 2000 y 2024, solo 56 fueron propuestas por el Ejecutivo Federal. En la presente administración se han aprobado 23 reformas constitucionales, entre las que destacan los programas sociales, la creación de la Guardia Nacional y la revocación de mandato. En el 2018 se marcó un precedente importante en la historia de la humanidad cuando se decretó el Día Cero, el día en que el abasto de agua se terminaría. En aquel entonces, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, fue la primera localidad del mundo amenazada por una crisis hídrica. Sin embargo, hoy en día en Ciudad de México y otras 10 entidades más, dicha alerta se mantiene latente este año. México enfrenta una severa crisis hídrica en todo el territorio. El agua es un tema prioritario para las agendas políticas, económicas y sociales.
Hay muchas explicaciones de por qué se está adelantando de manera tan acelerada esta emergencia que estamos viviendo, que además es una emergencia climática, hay que decirlo, producto del calentamiento global. Para que nos demos una idea de lo que está sucediendo en el país, cerca de 8,000 municipios están hoy con una alerta de sequía de unos meses para acá. Hoy mismo en la Ciudad de México hay alrededor de 60 alcaldías que dependen, 60 colonias, que dependen completamente del suministro de agua por pipas. Son 4 alcaldías, es muchísimo. Nos tenemos que concentrar en planificar cómo le vamos a hacer para que todos los mexicanos que somos y que cada vez somos más, tengamos la capacidad de satisfacer nuestras necesidades básicas, como el agua. La senadora Laura Ballesteros exhortó a todas las fuerzas políticas a crear un plan nacional por el agua a fin de responder a la crisis hídrica. Estamos impulsando desde el Senado de la República la agenda climática más ambiciosa a la que podamos aspirar, que está concentrada en agua y en financiamiento climático. Sin la partidización, podamos lograr la aprobación de una propuesta en este mismo periodo ordinario de sesiones que permita generar un fondo hacia fines de año de casi 90,000 millones de pesos para poder invertir en la administración de la red, en la capacitación del personal, en la infraestructura de la misma y también, por supuesto, en la prevención de las fugas. Esta iniciativa también plantea la reparación obligatoria de las tuberías por las que se fuga entre el 40 y 45% del agua, así como la implementación de sistemas de capacitación pluvial en oficinas, hogares, escuelas y otros edificios públicos o de gobierno. No hay una estrategia integral para la siembra y la cosecha de lluvia, que precisamente eso es lo que tendríamos que estar trabajando en materia de adaptación, de conservación, de mitigación, de resiliencia, para que finalmente los cerros, los bosques, las áreas verdes alimenten los mantos, alimenten los subsuelos y podamos tener un ciclo completo. Ambientalistas y legisladores hicieron un llamado a todos los órdenes de gobierno y a la población a cuidar este recurso de manera responsable. La emergencia climática es una realidad, no es un llamado a prevenir lo que en el futuro pueda pasar, está sucediendo hoy en día, lo estamos viviendo con la crisis del agua como un ejemplo muy claro. Aunque no es su primera vez en el Senado, Ruth Alejandra López Hernández llegó con todo en esta que es su segunda intervención como senadora suplente de Movimiento Ciudadano. Y no es para menos. La senadora con permiso Verónica Delgadillo dejó la vara alta con esa forma tan suya de hacer un activismo de camisetas y discursos fulminantes. A la senadora Ruth López le quedan poco menos de 3 meses de tribuna y por ello no pierde ni un minuto para hacer valer su presencia en temas como erradicación de la violencia en contra de las mujeres, respeto a la diversidad sexual, movilidad y educación. Todo ello sin descuidar el cariño a su querida Guadalajara, que mantiene presente en cada publicación a través de sus ojos tapatíos. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, la senadora de Movimiento Ciudadano fue directora en Operación y Programación Cultural en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Antes de eso, también dirigió el Instituto de Alternativas para Jóvenes, espacios ambos donde consolidó su interés por las artes, el espacio público, género, cultura para la paz, participación ciudadana, construcción de comunidad y derechos digitales. Nuevas caras en la Cámara Alta y en este caso viene acompañado de un fleco inconfundible. Ruth Alejandra López Hernández, senadora naranja. Visibilizar el trabajo de las mujeres con vocación ganadera e impulsar su participación en las más de 48 organizaciones que integran la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es parte de una reforma que ya se cocina en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Cámara Alta. La participación de las mujeres en todos los sectores de nuestra sociedad es sumamente importante. Sin embargo, en las actividades ganaderas, su labor se ha visto desplazada a un segundo plano tras el trabajo del hombre.
Las y los legisladores buscan cambiar esta visión y promover una participación más activa de las mujeres para que tengan mayor representatividad en los consejos directivos de las organizaciones ganaderas. Desde esta alta tribuna, decir a todas las mujeres que no solamente basta ser visible en los espacios de poder, en la administración pública, ahora tenemos que profundizar en la igualdad sustancial en toda nuestra vida cotidiana, en la justicia, en el empleo, en los salarios. Según datos de la Secretaría de Economía, de 819,000 personas dedicadas a estas actividades ganaderas, solo el 13% son mujeres. Es muy difícil como productoras trabajar, tener esa medida de paridad. Inclusive yo te puedo decir que en los últimos años, ¿verdad?, de un censo a otro, se ha reducido la cantidad de mujeres que estamos trabajando en el campo. Y estamos hablando que del último censo del 97 al que salió el año pasado, hay una reducción del trabajo de productoras de mujeres entre un 3% y 4%. Para garantizar el principio de paridad de género en la constitución y funcionamiento de las organizaciones ganaderas, el Senado de la República aprobó un proyecto para generar una mayor participación de las mujeres en los cargos de decisión y administración dentro de dichas agrupaciones. Yo me he propuesto, ¿verdad?, que cada cambio de directiva en las ganaderas que yo conozco, pues tratar de tener a mujeres en la mesa directiva, ¿verdad? Pero sí se batalla bastante, sí es muy difícil por la cantidad de mujeres que nos dedicamos a este sector. La modificación a la Ley de Organizaciones Ganaderas ayudará a establecer la inclusión de las mujeres para que tengan voz y voto en la toma de decisiones y puedan desarrollarse en esta actividad, lo cual debe ir acompañado de otras estrategias para construir un sector ganadero más justo y equitativo. Políticas públicas de apoyo a las mujeres en el sector pecuario, en el sector campo serían muy importantes, y hablamos pues no nada más de créditos, hablamos de programas especiales, de capacitación. Que viva la revolución femenina, la revolución más grande de la humanidad y que es inacabada. Que viva la paridad en México. Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta. ¿Qué diría de la tripulación de una gran nave que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? Con este valiente discurso, justamente 7 meses después de los hechos que sellaron la decena trágica, el senador Belisario Domínguez denunció los crímenes perpetrados por Victoriano Huerta, quien tomó la primera magistratura tras haber mandado asesinar al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, a un costado de la prisión de Lecumberri. Los hechos iniciaron la madrugada del 22 de febrero de 1913, cuando Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron aprehendidos en Palacio Nacional y obligados a firmar la renuncia de sus cargos, para posteriormente ser trasladados a la penitenciaría de Lecumberri. De acuerdo con un reporte realizado por Victoriano Huerta, el cual fue entregado a la prensa, los prisioneros y sus custodios fueron emboscados el 23 de febrero de 1913 por un grupo de personas que buscaban liberar a los prisioneros, y durante el tiroteo, el presidente y vicepresidente fueron baleados. Lo cierto es que fueron asesinados de la forma más despiadada y cobarde. Este trágico capítulo de la Revolución Mexicana fue investigado y denunciado por diversos personajes de la época, entre ellos el embajador de Cuba, Manuel Márquez Sterling, quien comentó en su obra Los últimos días del presidente Madero sobre la incredulidad por un amplio sector de la sociedad mexicana al respecto de la versión oficial de la muerte de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. A 111 años de este magnicidio, los nombres de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez brillan a lo alto en el muro de honor del Congreso de la Unión.
Una de las prioridades en esta última recta de la 65ª legislatura es la creación y aprobación de la Ley General del Cáncer. La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, quien presentó esta iniciativa con el apoyo de todas las fuerzas políticas, dijo que este proyecto incluye principios rectores como el derecho a la vida y a la supervivencia, a la dignidad de la persona, a la equidad y a la no discriminación en el acceso a los servicios oncológicos. Vamos al detalle. En México cada año se diagnostican más de 190,000 casos de cáncer, de los cuales 84,000 pierden la vida de manera temprana. Esta enfermedad ya es considerada la tercera causa de muerte en nuestro país. El costo de los tratamientos fragmenta a las familias emocional y económicamente. Ante este difícil panorama, para las y los senadores es prioritario impulsar la Ley General de Cáncer. Esta ley es muy ambiciosa en el sentido de que no nada más se trata de darle un tratamiento oportuno, eficaz a quienes se enferman, que es un costo muy alto, sino que realmente también la detección de esta enfermedad sea oportuna. Y aquí eso sería lo menos costoso, siempre y cuando participemos toda la sociedad para crear la cultura del cuidado, del autocuidado. La Ley General de Cáncer contempla la atención integral, diagnóstico oportuno y garantizar el abasto de medicamentos. Es muy importante que en esta ley se resalta la atención integral que debe de garantizar el Estado hacia el paciente, pero también hacia la familia. Con estas enfermedades, papá y mamá a veces dejan de trabajar por estar atendiendo al niño o a la mamá por atender al esposo o viceversa. Aquí se pretende que se garantice la alimentación, no nada más del paciente, sino de la familia. Se trata de una propuesta legislativa para coordinar y fortalecer las acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer en México. Como una prevención, hiciéramos este ejercicio de que se aplicara 2 químicas sanguíneas a las mexicanas y a los mexicanos, en los adultos mayores o en la gente ya de 40 años en adelante, le puede diagnosticar a tiempo en una química sanguínea el cáncer de próstata, que es un cáncer que está creciendo mucho en nuestro país. Puede diagnosticar, como te decía, en los niños 6 tipos de cáncer a tiempo, si le aplica 2 químicas sanguíneas. Esta ley incluye la creación de una Comisión Nacional de Cáncer encargada de la coordinación de atención y seguimiento a las personas con diagnóstico de cáncer, así como la generación de investigación científica, la formación y capacitación de recursos humanos. Destaca los derechos de las personas diagnosticadas con cáncer, como la cobertura completa del tratamiento, la atención integral, el trato digno por parte del personal médico responsable, el consentimiento válidamente informado y la confidencialidad de la información médica. Así concluimos este capítulo de nuestra revista informativa, pero al mismo tiempo reiteramos la invitación para que nos acompañen la siguiente semana en Cámara Alta, misma hora y mismo día. Los medios de contacto para que se comuniquen con nosotros aparecen en este momento en pantalla. Soy Paulina Usili y en nombre de todo el equipo que hace posible este programa me despido deseando que la pasen muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó